Tomó su forma definitiva ante él, una gran bestia con dientes más afilados que cualquier espada podría soñar. Un gran cuerno brotó de su frente mientras lo miraba fijamente. Sus escamas carmesí parecían magma fluyendo. Izuku reconoció lo que era esta bestia en el instante en que su forma se solidificó. ¿Qué otra cosa podría ser? Dragón. Su voz salió como un susurro de asombro mientras miraba a la criatura que tenía delante. El dragón parecía sonreírle divertido. En efecto. Ya me habías oído antes, pero no he podido contactarte de nuevo hasta ahora. Empezaba a creer que no era más que una casualidad. De verdad, empezaba a pensar que eras demasiado débil para siquiera percibirme. Pero aquí estamos. ¿Débil? ¿Percibir? Izuku deseaba poder entender de qué hablaba este dragón. ¿Y qué querían decir con que los había oído antes? ¿Qué eran? ¿Qué estaba pasando? Sencillo. Solo quería presentarme. Después de todo, tú y yo lucharemos codo con codo a partir de ahora. Compañero. ¿Compañero? ¿Qué querían decir con eso? ¿Luchar codo con codo? ¿Quién era este dragón? Ya sabes quién soy, de eso estoy seguro. Eres más que inteligente. Solo necesitas pensarlo un poco. Ya lo sabía. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía saberlo? Esperar. Un dragón rojo carmesí. Afirmaron que lucharían a su lado. Y él ya los había oído antes. Instintivamente, Izuku miró su brazo izquierdo. En él, vio el Boosted-Gear, ahora cubierto de escamas que coincidían con las del dragón que tenía delante, con garras afiladas que parecían capaces de desgarrar el metal como si fuera papel mojado. Todo encajó. El equipo potenciado. Así es, dijo el dragón con una sonrisa. Soy el ser que reside dentro del equipo potenciado. De mí extrae sus habilidades. Tienes un gran poder en tu interior, y pronto recibirás aún más. No te voy a mentir, tengo mucho interés en ver a dónde nos lleva todo esto. Izuku tenía preguntas, más preguntas de las que estaba seguro de poder hacer, pero cuando comenzó a hablar, el vacío que los rodeaba comenzó a desvanecerse. Se nos acabó el tiempo por ahora. Ten por seguro que nos volveremos a ver, y pronto. Hasta entonces, Midoriya Izuku, quiero que escuches mi nombre y que nunca lo olvides. Después de todo, ahora somos compañeros. El vacío se desvanecía cada vez más a medida que el dragón hablaba, todo se desdibujaba mientras sentía que lo arrancaban de donde estaba. La forma del dragón comenzó a desvanecerse cada vez más, y sintió que sus ojos se volvían cada vez más pesados. Pero antes de que finalmente se cerraran, escuchó al dragón hablar una vez más. Hydrai Goch. Hasta pronto, socio. Podía sentir cómo sus ojos se abrían lentamente, el cansancio aún se hacía notar mientras luchaba por despertar. Con el rabillo del ojo, vio una luz naranja oscura que se filtraba en la oscuridad de la habitación, haciéndole saber que casi anochecía. Al parecer, llevaba varias horas inconsciente. Sin embargo, nada de esto entró realmente en su mente, ya que se encontró cara a cara con algo que captó toda su atención. Es decir, la visión de pechos desnudos. Lo peor fue que supo al instante a quién pertenecían, y una pequeña mirada hacia arriba reveló que tenía razón. Rias Gremory lo sostuvo directamente contra su pecho, el resto de su cuerpo estaba igualmente desnudo. Pensó que gritaría de sorpresa, tal vez incluso encontraría la manera de zafarse de su abrazo, pero no pudo. Rias había terminado abrazándolo mientras dormía, abrazándolo fuerte todo el rato. Aún así, todavía se sentía tan cansado como antes, la energía para intentar escapar de su agarre simplemente no llegaba a él sin importar lo que intentara. Así que solo podía esperar a que despertara. Una parte de él se preguntaba si debía intentar volver a dormir, pero sabía que no podía. Ese sueño que acababa de tener lo sacudió. ¿De verdad vio un dragón? ¿Un dragón que decía ser su Sacred Gear? ¿Y ese nombre? Hydrai Goch. Él entendió lo que significaban esas palabras tan pronto como las escuchó. El dragón galés. No sabía qué pensar sobre eso. Tampoco sabía qué pensar acerca de que todos sus amigos aparecieran en su sueño. Había soñado con Kacchan y Rin antes. Se sentía bastante solo después de que ambos se mudaran, y su sueño parecía indicar que serían las únicas ocasiones en que los volvería a ver. Pero después de conocer a Rias y los demás, se encontró soñando cada vez menos con ellos. Nunca los olvidaría, lo sabía, pero sus nuevos amigos claramente habían llenado un vacío en su corazón.
Él también había soñado con ellos. Principalmente de todos ellos como héroes, por supuesto. Pero esta era la primera vez que todos sus amigos compartían el mismo sueño. ¿Por qué? ¿Qué pudo haberlo provocado? Un lindo bostezo interrumpió sus pensamientos y los apartó de esas preguntas candentes. Sus ojos encontraron una manera de vagar hacia arriba, el adolescente se había encontrado incapaz de apartarlos de la vista de sus pechos de antemano, mientras observaba que sus ojos comenzaban a abrirse lentamente. Izu. Estás despierto. Qué bien, dijo con cansancio, con una suave sonrisa que pareció hacerle latir el corazón. ¿Rías? ¿Qué? Balbuceó mientras su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó después de desplomarse frente a ella y a Asia? ¿Y dónde estaba Asia ahora mismo? Su sonrisa comenzó a desvanecerse a medida que él hacía preguntas, antes de abrazarlo más cerca de su pecho, enterrando su nariz en su flexible pecho. Me preocupé cuando te vi desmayar. Asia y yo te trajimos de vuelta a la sala del club para intentar ayudarte a recuperarte, le dijo, acariciando suavemente su bosque de cabello con la mano. Qué esponjoso, pensó para sí misma. Pero ¿por qué estás desnuda? Lo has olvidado. Puedo curarte mientras te tenga cerca. Además, me siento más cómoda durmiendo así que vestida. Parecías tan contenta en mis brazos que debí haberme quedado dormida también. Bueno, eso sin duda explicaba por qué lo había abrazado tan fuerte. De hecho, había olvidado esa habilidad suya, para su vergüenza. No te avergüences, Izu, dijo con ese tono ligeramente burlón que ya esperaba de ella en una situación como esta. Ya te dije que puedes mirarlos si quieres. ¿De verdad necesitaba decir eso? Ya tenía la cara bastante roja al despertarse. No necesitaba que lo empeorara. Él ya estaba usando toda su fuerza de voluntad para evitar que su pequeño poder la pinchara. Izu. Su voz se volvió más severa al soltarlo, permitiéndole mirarla directamente a los ojos. Parecía preocupada por él, temerosa de que volviera a desmayarse frente a ella. ¿Has estado trabajando demasiado, no? Sus ojos se abrieron antes de mirar hacia otro lado avergonzado, confirmando sus sospechas. Izu, Olmigt y yo trabajamos duro para crear ese plan para ti. Ambos queríamos asegurarnos de que pudieras alcanzar la fuerza necesaria sin destrozarte. Trabajar demasiado tendrá el efecto contrario. Tu cuerpo se deteriorará más, no descansará lo suficiente para que todo tu esfuerzo sea valioso, dijo con suavidad, pero con voz firme, asegurándose de que él escuchara todo lo que tenía que decir. Entonces, ¿por qué no lo has estado siguiendo? Le costaba encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué podía decirle para que no se sintiera decepcionada? Necesito hacerme más fuerte. Las palabras que necesitaba salieron de su corazón al volver a mirarla, sus ojos se encontraron con los de ella mientras un fuego volvía a arder en ellos. Tú, Imejima, Yumi, Tohou, todos ustedes han sido demonios por más tiempo que yo. Todos son más fuertes que yo. No quiero ser el eslabón débil que los arrastre hacia abajo. Necesito esforzarme más, trabajar más duro que los demás si quiero hacer realidad mis sueños. Si no lo hago, nunca podré alcanzarlos a todos. La imagen de toda su nobleza se apoderó de su mente. Todo lo que les había visto hacer, lo que sabía que eran capaces de hacer, se desplegaba en su mente. La velocidad y la esgrima de Yumi, el poder puro y la defensa de Koneko, la destreza eléctrica de Akeno y el poder destructivo de Rías. Todo parecía estar muy lejos de él, incluso con su Sacred Gear. No eran solo ellos. Ochako, con su don de gravedad y su Sacred Gear, que absorbía poder. Reinaré, con su habilidad para manipular la luz y convertirla en armas, incluso si él la hubiera vencido. Y finalmente, por encima de todos, Olmigt. El poder titánico que ejercía a través de One for All parecía superarlos a todos. Si voy a estar al lado de todos, no puedo conformarme con lo suficiente. Necesito esforzarme más para lograrlo. No solo para llegar a la UA, sino para sobresalir. Si quiero lograr todo eso, necesito ir más allá. Rías lo miró fijamente, sin pronunciar palabra alguna mientras él hablaba. Sintió un profundo orgullo al escucharlo, a pesar de su preocupación por su salud. Había llegado a conocerlo bien durante los últimos meses. Desde cómo era su vida antes, sin casi nadie que lo apoyara, hasta este preciso momento, en el que quería superarse para poder estar al lado de todos los que lo apoyaban. Pero a pesar de lo bien que lo conocía, se dio cuenta de que algo más lo preocupaba. Algo que llevaba reprimido en su interior la última semana.
¿Y qué pasa con si quieres o no contarle a todo el mundo sobre One for All? El fuego en sus ojos comenzó a apagarse en cuanto pronunció esas palabras, y su rostro se abatió. Se arrepintió de haber pronunciado esas palabras después de que él le hubiera dado un discurso tan conmovedor, pero sabía que era necesario decirlas. Izu, no quiero que te tortures por esto. Ella vio que había recuperado su atención, a juzgar por cómo su rostro comenzó a levantarse para encontrarse con el de ella. Cuando te lo comenté antes, solo quería que fuera algo en lo que pensar, no algo que te causara dolor. Te has estado esforzando no solo por tener éxito, sino también por intentar olvidarlo, ¿verdad? Él asintió levemente. No podía mentirle, no después de todo lo que acababa de confesar. Intentar negarlo todo ahora no serviría de nada. Nunca quise que esto te hiciera daño, Izu. Si no quieres elegir, no tienes por qué hacerlo, le dijo, tomándolo por sorpresa. Podemos ocultarles este secreto a los demás todo el tiempo que sea necesario. No tienes por qué seguir haciéndote esto. Una parte de él quería decirle que no necesitaba retractarse así, pero otra parte se sintió aliviada. Seguía sin saber qué hacer al respecto. Sin embargo, dejarlo de lado, sin pensar en cómo se sentirían los demás si se guardaban ese secreto. No me sentí bien. Todavía no lo sé, admitió, con un poco de chispa en sus palabras al volver a hablar. Pero no puedo negarme así como así. Tomaré una decisión, lo prometo. Le dedicó una sonrisa. Una sonrisa suave, una que le hacía saber que hablaba en serio, que de verdad no iba a ignorarlo ni a tratar a los demás como si no merecieran saberlo. Sintió como si su corazón diera un vuelco cuando lo vio. Me alegra oír eso, dijo ella, devolviéndole la sonrisa. Tómate todo el tiempo que necesites después de esta noche. ¿Esta noche? Después de todo, aún tienes que cumplir tus contratos. Sin ellos, nunca te convertirás en un demonio. Pero esta noche empezó con un brillo divertido en los ojos, iré contigo para vigilarte. Él se quedó allí sentado, estupefacto. ¿Eh? ¿Qué clase de amo sería si descuidara así a mis antiguos sirvientes? No quiero que vuelvas a caer inconsciente, así que estaré ahí para sujetarte si caes. Los dos terminaron sonriéndose nuevamente, las palabras de Rías sonaron como una bendición para su cuerpo cansado. Y tal vez, continuó. Tal vez. No tenía idea de qué estaba pensando ella en ese momento. Pienso que quizás deberías recibir algún tipo de recompensa por haber hecho uno esta noche, además de una disculpa por causarte tanta angustia. Así que he tomado una decisión. ¿De acuerdo? ¿Qué podía ofrecerle en ese momento? Si cumples el contrato de esta noche, te dejaré tocar esto, dijo, señalando sus pechos. Observó con una sonrisa irónica cómo Izuku permanecía allí sentado, cada vez más atónito, con la boca abierta y los ojos cada vez más abiertos. Una parte de ella pensó que quizá lo había roto de alguna manera, ya que ni siquiera parecía emitir sonido alguno. ¿Qué? Oh. Allí estaba. Ya me oíste. Te dejaré que los toques, dijo, colocando los brazos debajo de sus pechos mientras los levantaba ligeramente, enfatizándolos mientras hablaba. Pero, tú, ¿por qué? Balbuceó, sin estar seguro de estar asimilando del todo lo que ella acababa de decirle. No creas que no te había dado cuenta de que los mirabas antes, dijo con una sonrisa, viendo cómo él empezaba a seguir con la mirada su pecho mientras lo hacía rebotar. La primera vez que nos vimos, cuando despertaste conmigo a tu lado, varias veces aquí en la sala del club, y por supuesto, lo que pasó con los slimes. ¿Te gustan los pechos, verdad, Izu? Sintió que sus ojos se abrían cada vez más y que su mandíbula estaba a punto de caerse al suelo. ¿Por qué tenía que sacar todo eso a colación? ¿Por qué los estaba rebotando delante de su cara de esa manera? ¿Por qué le estaba ofreciendo esto en primer lugar? No es solo mío. ¿A qué no también te ha visto mirarla un par de veces, y sé que la semana pasada viste bien a Asia, Yumi y Koneko, dijo con una sonrisa diabólica, conteniendo la risa al ver que le sangraba la nariz. A pesar de sus mejores esfuerzos por negar sus palabras, se encontró asintiendo. La parte racional de su cerebro le gritaba por sus acciones, pero el resto de su cerebro le pedía a gritos que actuara.
Era un adolescente que estaba en contacto increíblemente cercano con una chica increíblemente atractiva que le ofrecía algo que sabía que lo seduciría. Había pocas posibilidades de que la mente racional ganara. Entonces parece que llegamos a un acuerdo, dijo alegremente mientras se levantaba de la cama donde estaban los dos y se dirigía al escritorio donde yacía su ropa. Ojalá tengamos una buena noche. Los de su especie aún se estaban recuperando de la oferta que ella le había hecho, pero todavía quedaba lo suficiente de él como para reconocer la insinuación que acababa de hacer. Y tendré que asegurarme de llamar a Olmigt. Y ahora ella tenía su atención de una manera completamente diferente. Necesitarás saber que rompiste el plan. Trabajaremos para arreglarlo todo de inmediato, estoy seguro. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que Olmigt no estaría precisamente contento con todo esto. Olmigt no estaba tan molesto como se esperaba. Ciertamente no estaba contento con la decisión de Izuku de esforzarse hasta el punto del agotamiento, pero al igual que Rías, estaba impresionado por su impulso de superarse para estar junto a sus compañeros. No es que eso le impidiera ordenar a su estudiante que descansara un poco mientras él y Rías trabajaban para modificar su plan de entrenamiento, pero ciertamente salió mejor de lo que Izuku esperaba. Sin embargo, el regreso de ambos a la sala principal del club fue casi peor de lo que esperaba. Naturalmente, Asia era la que más se preocupaba por él y se inquietó por él en cuanto entró en su línea de visión, preguntándole si necesitaba ser curado. Yumi se apresuró a amonestarlo por haberse esforzado hasta tal punto, asegurándose de hacerle saber que fácilmente podría perder el progreso en lugar de ganar algo con lo que había hecho. ¿A qué no le había preguntado si necesitaba atarlo a una cama para evitar que se volviera a lastimar, guiñándole un ojo mientras lo hacía? Esa parte lo puso nervioso. Aunque, a juzgar por la risita que soltó después, parecía estar bromeando. Al menos eso esperaba. Le dijo que se tomara las cosas con calma mientras se recuperaba tras su ataque de risa, haciéndole saber que estaba totalmente de acuerdo con Yumi en lo mucho que se había estado esforzando. Al menos fue sincera cuando lo dijo, más que cuando dijo su pequeña broma. Al menos todavía esperaba que fuera una broma. Koneko simplemente lo miró fijamente de nuevo. A diferencia de muchas de sus miradas anteriores, en las que él no podía descifrarla, esta tenía una intención clara. Estaba decepcionada y preocupada por él. Dejó caer la cabeza en señal de derrota y les prometió a todos que se tomaría el tiempo que necesitara para recuperarse. Koneko parecía contenta con eso, al menos a juzgar por el pequeño asentimiento que dio. Rías se había asegurado de que todos supieran que lo acompañaría en su contrato para asegurarse de que estuviera bien, incluso le prometió a Asia que se aseguraría de traerlo de regreso sano y salvo con ella, ganándose una sonrisa ligeramente sonrojada de la chica más pequeña. ¿A qué no había logrado encontrar un contrato que estaba segura que no sería demasiado exigente para él, uno con el que Rías parecía estar de acuerdo antes de que el grupo tomara caminos separados, cada uno para cumplir con sus citaciones nocturnas? Aunque no era la primera vez que viajaba de esa manera, Izuku se encontró casi cegado por las diversas luces que destellaban frente a él mientras él y Rías aparecían en lo que parecía una habitación de apartamento estándar. Aunque todo lo que se veía era decididamente inferior a lo que algunos llamarían estándar. La habitación parecía estar cubierta de pared a pared con multitud de objetos que parecían pertenecer al período Sengoku japonés. Katanas, tanto de imitación como auténticas, yacen envainadas en cada pared, junto a múltiples carteles que representan castillos de la época pegados a ellas. Incluso había una pancarta Furinkazan de aspecto antiguo, cuya escritura aún era legible a pesar de lo antigua que parecía. Rápido como el viento, silencioso como el bosque, atrevido como el fuego e inamovible como la montaña. Aunque perfectamente podría haberse hecho parecer envejecido. Donde no había carteles ni espadas en la pared, había estantes con múltiples cascos que podrían haber sido usados por antiguos señores de la guerra. Por lo demás, la habitación estaba oscura, iluminada solo por unas pocas antorchas y una pequeña linterna. Izuku solo podía mirar atónito a su alrededor. Se sentía como si hubiera entrado en un museo. Incluso había una armadura samurái completa justo delante de él. ¿Así se ve desde el otro lado?, pensó Izuku, recordando la reacción de Asia al ver su colección Olmigt. No me imagino lo caro que pudo haber sido todo esto. Esto es increíble. Pensó Rías, aturdida por lo que la rodeaba, mientras intentaba mantener una expresión neutral.
Es como todas esas viejas historias que leía sobre Japón en el inframundo. Disculpa. Ah. La repentina aparición de una voz desconocida sobresaltó a Izuku, quien se quedó boquiabierto cuando la armadura de repente comenzó a moverse por sí sola. ¿Son demonios? Preguntó la armadura. La voz le sonó femenina al ver los ojos a través de la máscara del casco. Quienquiera que estuviera allí estaba claramente nervioso, sus ojos iban rápidamente de él a Rías. No es que pudiera culparlos. Si dos personas aparecieran al azar por un portal en su habitación, probablemente tendría una reacción similar. Ese sí. Somos nosotros, respondió, esforzándose por disimular su nerviosismo ante la situación. Prefería no intimidar a su contratista antes de que supiera siquiera a qué se dedicaba. Buenas noches, dijo Rías mientras daba un paso al frente, con una sonrisa de bienvenida. Me llamo Rías Gremory, y el caballero a mi lado es Midoriya Izuku. El placer es nuestro. Mis disculpas, dijo la persona de la armadura mientras empezaba a temblar, intentando calmarse. Parece que estoy en shock por haber visto demonios de verdad. ¿Estás en shock? Pensó Izuku con incredulidad. ¿Estás vestido así y te estamos asustando? Me llamo Susan. Probablemente te des cuenta, pero coleccionar objetos del período Sengoku es mi afición, dijo la persona con armadura, ahora conocida como Susan. Espero no haberte asustado con mi vestimenta. Puede ser bastante peligroso de noche, sobre todo con todo lo que he oído en las noticias, así que no me he quitado la armadura para protegerme. Estoy bastante seguro de que podrías asustar a cualquiera que intente atacarte, pensó Izuku para sí mismo. Tiene sentido, dijo Rías, asintiendo con admiración. La idea de integrarse en la cultura de otro empieza por conectar con sus propiedades únicas. No creo que eso sea del todo correcto, pensó de nuevo, con expresión casi inexpresiva. Me alegra que ustedes dos parezcan demonios amables. Si tuvieran aspecto malvado, habría tenido que desenvainar mi espada Kijinmaru Kunisige, dijo, agarrando con fuerza la espada que Izuku acababa de ver envainada en su cintura. Así es como va a ser, ¿no? Pensó, con el rostro cada vez más serio. Todos mis clientes van a ser un poco raros. Y entonces, Susan avanzó lentamente hacia ella, con la esperanza de no asustarla. ¿Qué deseas? Para su sorpresa, Susan empezó a llorar casi inmediatamente después de que él le hiciera la pregunta. Él empezó a disculparse antes de que ella hablara. Dejé mis apuntes en la universidad a la que asisto como estudiante de intercambio. ¿Puedes venir conmigo, por favor? Me da miedo salir a oscuras. Atónito ante esta petición, simplemente se quedó mirando a la chica con armadura sin comprender. ¿Por dónde es? Preguntó Rías, completamente indiferente. A muchos les parecería extraño ver a dos adolescentes caminando de noche junto a una armadura que temblaba constantemente. De hecho, a Izuku no le cabía duda de que alguien empezaría a inventar una leyenda urbana tras verlos. A pesar de su evidente terror a estar de noche, a Izuku le resultaba mucho más inquietante que cualquier cosa que acechara en la oscuridad, aunque no es que la hubiera, al menos hasta donde alcanzaban a ver. Él se había ofrecido a recoger sus apuntes él mismo, pero Susan se negó rotundamente, llorando mientras le decía que no podía dejarlo ir solo, ya que era mayor que él y debería ser un ejemplo para él. Esto la llevó a seguirlos a la universidad, con Izuku siguiéndola con expresión perpleja todo el tiempo. Hubo varios momentos en los que un ruido extraño la asustó, desenvainando su espada y blandiéndola salvajemente, casi golpeando a Izuku varias veces antes de que él y Rías lograran calmarla, aunque solo fuera un poco. Por suerte, no tardó mucho en encontrar su cuaderno, uno que necesitaba desesperadamente para un examen. Izuku lo comprendió. Se pondría furioso si perdía alguno, sobre todo el más nuevo en el que había empezado a trabajar. Al regresar a casa, Susan también le dio su pago rápidamente, y Rías le aseguró rotundamente que no recibiría nada, a pesar de sus protestas. Al final, recibió una pequeña maqueta de un castillo, que recordaba a los antiguos castillos del período Sengoku, para gran deleite de Rías, quien le preguntó si podía usarla para decorar el salón del club. Una vez hecho el trabajo, emprendieron el regreso. Fuiste muy valiente al venir hasta aquí a pesar de tu miedo. Intenta mantener la cabeza en alto, le dijo Rías a Susan, tratando de levantarle el ánimo. Gracias. ¿No pesa toda esa armadura? Preguntó Izuku. La pregunta lo había estado molestando casi todo el tiempo que llevaban en la universidad.
¿De verdad te parece bien llevarla puesta tanto tiempo? Oh, no te preocupes. Estoy bien, respondió, con la mayor calma de toda la noche. Hago ejercicio con mi armadura siempre que puedo, en interiores, por supuesto. Antiguamente, los guerreros usaban su equipo todo el tiempo, incluso corriendo por el campo de batalla con él puesto. Si yo no puedo hacer lo mismo, ¿de qué sirvo? Eso tiene sentido, dijo Rías asintiendo afirmativamente. Deberíamos irnos ya, interrumpió Izuku. No quería sonar grosero, aunque las peculiaridades de Susan le habían incomodado un poco. ¡Ey! La oyó llamarlos dócilmente mientras se daban la vuelta, retorciéndose en su armadura con el mismo nerviosismo de antes. Lo siento si soy grosera, pero, tengo otro deseo, si les parece bien. Sin tener idea de qué decir, Izuku miró a Rías, quien ni siquiera dudó antes de dar una respuesta. Por supuesto. No nos importaría en absoluto. Susan empezó a temblar de nuevo, los nervios empezaban a dominarla mientras hablaba. De hecho, hay alguien aquí en la universidad, quiero acercarme a él. ¿Acercarme a él? Preguntó Izuku, con la cabeza ladeada con curiosidad. ¿Te refieres a algo así como, en combate? ¿Qué? No. No, así no. Exclamó Susan. Es que, me gusta mucho, y griega. Quiero decírselo, pero soy tan torpe y lenta para captar. Es que, se quedó en silencio. Suena como un deseo maravilloso, dijo Rías con una sonrisa mientras asentía a Susan. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Susan parecía a punto de saltar de alegría ante las palabras de Rías, al menos por lo que Izuku pudo notar. La forma en que se movía dentro de su armadura dificultaba saberlo con certeza. ¿Lo harás? ¿En serio? Muchas gracias. Nunca pensé que un demonio pudiera ser tan amable. ¿Y qué quieres que hagamos? Preguntó Rías. ¿Deberíamos organizar algún tipo de juego extravagante? ¿Ponerte en el lugar correcto para que se fije en ti? ¿O deberíamos simplemente hechizarlo para que crea que te ama? No creo que tengamos que ir tan lejos. Exclamó Izuku. Creo que preferiría hacerlo yo misma, si es posible, dijo Susan, un poco sorprendida por la sugerencia de Rías. Pero es la primera vez que hago algo así. Ni siquiera sé por dónde empezar. Con su deseo expuesto ante ellos, los dos demonios comenzaron a pensar en otras maneras en que Susan podría captar la atención de su amor platónico. ¿No puedes simplemente, no sé, decírselo? Preguntó Izuku. Susan solo pudo negar con la cabeza rápidamente. No puedo. Es demasiado. No creo que pueda con esto. Izuku lo comprendía perfectamente, pues había estado atormentado por sentimientos similares durante la última semana. Incluso después de todo, seguía sin tener ni idea de si podía contarles a sus amigos sobre One for All. Se sentía ridículo por siquiera sugerirlo. Incluso entonces, viendo que estaba vestida con una armadura de samurái por la noche, estaba claro que no sería capaz de reunir el coraje para hacer tal cosa en primer lugar. ¿Qué tal una carta? Los dos se giraron hacia la pelirroja y la miraron sorprendidos. Se preguntaron por qué no se les había ocurrido algo tan simple. Las cartas de amor son una excelente manera de transmitir tus sentimientos. Y yo. Tienes razón. Exclamó Susan, con una emoción que los tres aún no habían percibido antes de que repentinamente le recorriera el cuerpo. Intentaré escribir algo. Hurgó un momento en un rincón, sacó un viejo juego de caligrafía y mojó la pluma en tinta. Ver a alguien vestido así empezando a escribir una carta era una visión inquietante para Izuku. Susan empezaba a parecer uno de esos viejos espíritus resentidos ligados a la tierra. La forma en que las linternas y antorchas la iluminaban solo lo empeoraba. Susan, ¿no sería más fácil escribir con lápiz y papel? Preguntó Izuku. No. Esto funcionará bien. Mientras escribía, Izuku sintió que su atención volvía a los diversos artefactos que lo rodeaban. Al observarlos más de cerca, descubrió que eran bastante geniales. Veamos, murmuró Susan en voz alta, con Rías de pie tras ella. Aunque esta misiva te llegue de improviso, te ruego que tranquilices tu corazón. ¿Qué clase de palabras son esas? Preguntó mientras se giraba hacia la mujer con armadura. Japonés antiguo. Le digo que no se preocupe porque no es nada grave. Eso es bastante arcaico, por desgracia, dijo Rías. Por mucho que me guste, no tienes que redactar tu carta de amor como si fuera un texto antiguo. Decirle lo que sientes sería maravilloso.
¿Cómo me siento? Preguntó Susan, agarrándose la cabeza con las manos. Pero si no sé escribir de otra manera. Todavía me cuesta con este idioma. Creo que los dialectos antiguos me irían mejor. Empezó a sollozar, al borde de las lágrimas otra vez. Ha sido difícil desde que llegué. No es como esperaba. Quería ver los lugares antiguos y conocer a un buen tipo, descendiente de samuráis, con excelentes modales y etiqueta. Izuku solo pudo mirar atónito a la mujer otra vez. Era una de esas personas. De esas que tenían una idea hiperidealizada de un país que no encajaba con la realidad. Ya había tratado así con turistas antes. Lo hacía sentir como un extraño en su propio país. Ahora que lo dices, yo tampoco he visto a un solo samurái desde que llegué aquí, dijo Rías. Esperaba ver al menos uno en esta ciudad. Ella también. El peso de lo absurdo de las palabras de Rías fue suficiente para derribarlo. Lo más parecido a un samurái en el Japón moderno era el héroe equipado. Yoro y Musa, y vestía así simplemente por estética. Bueno, la forma de la carta no cuenta, dijo Rías, sonriendo suavemente a Susan, que sollozaba abiertamente. Son los sentimientos que hay detrás. Sé sincera con lo que quieres decir, y estoy segura de que se te transmitirá. Aunque su sonrisa brillaba, Izuku no pudo evitar notar un dejo de tristeza en su voz. ¿En serio? Preguntó Susan, ahora más esperanzada que antes. Entonces creo que sé qué decir. Dicho esto, empezó de nuevo. Mientras Susan escribía la carta de nuevo, bajo la atenta mirada de Rías, Izuku sintió que su colección volvía a captar su atención. Por muy extraña que le pareciera Susan, admiraba su afinidad por coleccionar cosas como esta. Al fin y al cabo, él mismo lo hacía. Sin embargo, todo lo que veía allí le parecía una sección de antigüedades de un museo de historia. Está listo. Volviendo su atención a Susan para ver lo que había escrito, Izuku se encontró en completo y absoluto shock mientras la observaba terminar de atar su carta a una flecha antes de dispararla al cielo, con una orgullosa Rías parada a su lado todo el tiempo. Así es como lo envía. Habían pasado varios días desde entonces, Susan se había asegurado de mantenerse en contacto en caso de que la persona que le gustaba hubiera respondido. Naturalmente, Izuku seguía sin entrenar duro mientras su cuerpo se recuperaba. Podía hacer ejercicios ligeros, pero eso era todo. Estaba bastante seguro de que Rías se había asegurado de que Asia lo vigilara, a juzgar por cómo ella lo miraba cada vez que lo hacía. Al poco tiempo, Susan se puso en contacto con ellos. Su enamorado había respondido. Y él estaba listo para conocerla. Susan había decidido esperárselo con todo, tras haber decorado una sección del parque cercano. Ahora parecía un campamento militar, cubierto de banderas y estandartes, cada uno adornado con algún tipo de escudo familiar. La pieza central, Susan con armadura sentada en una sencilla silla, completaba el conjunto. Temblaba todo el tiempo, mientras Izuku y Rías permanecían a un lado. Para cualquier transeúnte, era sin duda una vista interesante. Mamá, ¿qué están haciendo? No me mires así, cariño. Sigamos adelante. ¿No podrían estar filmando algún tipo de drama histórico, querida? No estoy seguro. Los jóvenes de hoy en día tienen aficiones extrañas. Los comentarios de los transeúntes fueron suficientes para mortificar a Izuku, aunque a Rías no parecía importarle en absoluto, su atención estaba dirigida a otra parte. ¿Podría ser él? Preguntó ella. Siguiendo su línea de visión, ambos vieron una figura acercándose a lo lejos y el sonido de metal entrechocándose. Al acercarse lo suficiente, supieron que vestía una armadura de caballero europeo. Con una lanza cónica y un escudo en sus manos, además del yelmo que les cubría la cabeza por completo, ambos supieron algo al instante. Quienquiera que fuese, era tan fanático como Susan y su amor por la antigua cultura de otro país. También estaban seguros de que su manera de sostener la lanza violaba las leyes de posesión de armas de fuego y espadas de Japón. Esto es increíble. Dijo Rías con gran asombro en los ojos al ver la figura acorazada acercarse a Susan. Nunca pensé que vería el día en que un caballero se acercara a un samurái. Era evidente que lo estaba disfrutando. Sin embargo, Izuku notó algo detrás de la figura, y abrió mucho los ojos al ver a quién veía. Una imagen familiar, cuyos ojos se abrieron de par en par al verlo. Deku. Uraraka. Antes de que pudieran hablarse, el caballero se acercó al trono improvisado de Susan. Al pasar, Izuku notó una flecha incrustada en su yelmo.
El mismo que Susan había despedido días atrás. Por favor, dime que no llevaba eso puesto cuando le impactó, pensó tragando saliva. El caballero terminó su paso hacia el campamento improvisado de Susan antes de detenerse finalmente, aparentemente mirándola fijamente a través del casco. Susan se puso de pie en respuesta, encontrando su mirada con la de él. Desde la perspectiva de un forastero, parecía que una batalla estaba a punto de comenzar. Las sensaciones de ambos guerreros acorazados, que se reflejaban a través de sus armaduras, no ayudaban. El espacio entre ambos parecía deformarse con su sola presencia. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el caballero clavó su lanza en el suelo, antes de buscar en su armadura y sacar una carta. Esta carta. He leído tus palabras, dijo, con una voz profunda y distintivamente masculina que brotaba del yelmo. Ya veo, respondió Susan, con todo su cuerpo retorciéndose de ansiedad, aunque para quienes no la conocían, parecía como si estuviera temblando de rabia. Es una carta de amor tan hermosa, entregada con inconfundible delicadeza mediante una flecha. Para mí, haber bajado la guardia ante semejante ataque, fue realmente un golpe maravilloso. Izuku estaba ahora seguro de que ambos eran muy extraños. Ria seguía observándolos mientras conversaban, completamente absorta por lo que veía. Desde que te disparé esa flecha, es en lo único que he podido pensar, Ori. Sí, dudó el arco llamado Ori, si soy lo suficientemente digno, estaría más que feliz de salir contigo. Su respuesta positiva fue suficiente para que Susan volviera a sollozar, y aunque pocos lo notaron a través del yelmo, había empezado a llorar. Esta vez, sin embargo, eran lágrimas de alegría. Ori. Gracias, dijo entre sollozos, terminando con un hipo al temblarle la voz. Susan, Ori la abrazó con una ternura sorprendente. Era una visión extraña, pero extrañamente encantadora, aunque el estridente sonido del metal al chocar mientras ambas se abrazaban con cariño distraía un poco a la fiebre. No puedo esperar para hablar contigo sobre el libro de los 5 anillos que mencionaste en tu carta. Sí. Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo sobre la escuela de esgrima de Miyamoto Musashi. Los dos comenzaron a salir del parque, cogidos de la mano, antes de que Susan se volviera para mirarlos por última vez. Muchas gracias a ambos. Dijo con la voz más feliz que había escuchado desde que la conocieron. A pesar de estar un poco desconcertado por los gestos de Susan, Izuku no pudo evitar sonreír junto con Rias mientras se despedían de ella. Y gracias también, señorita, le dijo Ori a Ochako, con un tono casi tan feliz como el de Susan. Me ayudaste de maneras que jamás imaginé. Te estaré eternamente agradecido. Ochako, aunque parecía un poco extrañada, solo le dio una sonrisa y asintió, claramente tan feliz por él como Rias e Izuku lo estaban por Susan. En las próximas semanas, recibirían una foto de ambos, aún con sus armaduras puestas, pero su amor mutuo se hacía evidente. Por extraña que le pareciera la experiencia a Izuku, no pudo evitar alegrarse por ellos dos. Ningún pago se recibiría del segundo deseo por orden de Rias. El hecho de que Susan pudiera encontrar el amor parecía satisfacerla plenamente. Izuku simplemente haría todo lo posible para ignorar todos los artículos y programas de noticias en línea que comenzaban a discutir una nueva leyenda urbana sobre samuráis y caballeros que se encontraban en las calles. Creo que salió bastante bien, dijo Rias felizmente mientras Izuku y Ochako la seguían. Después de que los dos tortolitos se fueron, los 3 demonios se tomaron la tarea de limpiar todo lo que Susan había dejado atrás, Rias modificando los recuerdos de cualquier transeúnte en caso de que decidieran hacer alguna pregunta. Realmente no esperaba verte aquí, Uraraka, dijo Izuku mientras despejaba más de la estructura de Susan. Yo tampoco, respondió ella mientras quitaba la gravedad de algunos de los objetos más pesados para que Rias se teletransportara de regreso al apartamento de Susan. ¿Quién hubiera pensado que aceptar su contrato la llevaría a volver a ver a Deku? Pensó que todo sería sencillo, hasta que se encontró cara a cara con Ori, el del casco. La obsesión del universitario por los caballeros de la antigua Europa la había desconcertado un poco, pero estaba más que dispuesta a escuchar su deseo. Se sintió un poco ilusionada y preocupada cuando él le preguntó si podía ayudarlo a confesar su amor a otra estudiante con la que asistía a clases. Ella casi sufrió un ataque al corazón cuando una flecha atravesó su ventana abierta y lo golpeó justo en la cabeza cubierta con casco. Afortunadamente, él estaba ileso y ella había hablado con él sobre cómo respondería, ya que la carta había sido enviada por la joven de la que se había enamorado.
Después de eso, bueno, ella estaba ayudando a limpiar ese desastre. Deku, ¿a menudo recibes peticiones para ayudar a alguien enamorado? Es mi primera vez, respondió sintiéndose un poco avergonzado. Fue una grata sorpresa volver a ver a Ochako. No hacía mucho que se conocían, pero Izuku ya la consideraba una amiga cercana. Pasar por una lucha de vida o muerte provocaría eso. De todas formas, creo que ambos hicieron un trabajo maravilloso, dijo Rias, sonriéndoles mientras continuaban arreglando el desastre de Susan. El resto del tiempo lo dedicaron a hablar sobre cómo había ido todo desde la última vez que se vieron. Ochako estaba extasiada al saber de su familiar, acurrucándose contra el canino blanco mientras Izuku la invocaba. Amako parecía más que feliz con la atención que recibía, dando vueltas alrededor de los dos mientras terminaban de limpiar. Tras enviar a Amako de vuelta al bosque, Rias los sorprendió al sugerirles que caminaran por el parque en lugar de teletransportarse. Ninguno de los dos se quejó mientras la seguían por la zona ligeramente boscosa, charlando mientras pasaban. A pesar de la distracción que le causó hablar con Ochako, Izuku seguía pensando en One for All y en si debía contárselo a sus compañeros de la nobleza. Las palabras de Rias a Susan, para ser sincero con lo que quería decir, también resonaban en su mente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Q. Podría haber mucho en juego al dejarles participar en algo mucho más grande que él. Sobre One for All, sobre All Might, todo. ¿A quién? Quizás debería intentar hablar con All Might al respecto. Aunque, claro, probablemente diría lo mismo que Rias, que la decisión era solo suya. ¿Y cómo reaccionarían al ver el símbolo de la paz tan herido? Deku. Se estremeció al pensar en cómo reaccionaría Asia al ver semejante herida, siendo tan bondadosa. Rias pareció horrorizada al verla, y era una de las personas más fuertes que conocía. Ni siquiera estaba seguro de si su Sacred Gear sería capaz de curar sus heridas con su antigüedad. ¿Izu? ¿Y su madre? Empezaría a hacerle preguntas sobre todo esto. ¿Tendría que decirle que era un demonio y que lo había sido durante meses? ¿Cómo se lo tomaría siquiera? ¿Izuku? El roce de una mano en su hombro lo sacó de sus cavilaciones al ver que tanto Rias como Ochako lo observaban con preocupación. Rias le había puesto la mano en el hombro, incluso lo había llamado por su nombre, para llamar su atención. ¿Está todo bien? Retiró la mano de su hombro mientras le hacía la pregunta. Izuku extrañaba el suave consuelo de su tacto, pero notó la preocupación en su voz. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Lo siento. Rias asintió, comprendiendo lo que estaba pasando por su cabeza, mientras Ochako todavía parecía preocupada. ¿Quieres hablar de ello? Izuku negó con la cabeza. Estoy bien. Solo, necesito un poco más de tiempo para pensarlo, le dijo, y aunque ella aún parecía preocupada, asintió con una pequeña sonrisa, que él devolvió, con un ligero rubor en el rostro. Adorable, pensó Rias, sin darse cuenta de la fugaz envidia que sintió al decidir, a regañadientes, interrumpir su pequeño momento, con una sonrisa maliciosa al recordar algo importante. Izu, te prometí una recompensa por este contrato, ¿verdad? Él pareció confundido por un momento antes de recordar de qué estaba hablando, su rostro ahora estaba rojo brillante mientras sus ojos y boca se abrieron. ¿Recompensa? Ochako se preguntó de qué hablaba Rias y por qué Deku reaccionaba así. En efecto, respondió Rias, señalando su pecho. Como recompensa por completar este contrato, podrá tocar esto, explicó, sin ningún problema con que lo hiciera, incluso delante de ella. El rostro de Ochako rápidamente coincidió con el de Izuku, su rostro se puso rojo mientras Izuku comenzaba a tartamudear tonterías, todas las formas de discurso ahora irreconocibles incluso para los oídos del diablo. Nunca pensé que Deku sería tan desviado, se dijo a sí misma, hablando sin querer más alto de lo que pretendía, lo que provocó que el tartamudeo de Izuku empeorara. ¿Hay algún problema, Ochako? La sonrisa burlona de Rias se ensanchó mientras se llevaba la otra mano al pecho, señalando cada pecho sin dejar de hablar. ¿Te gustaría tocarlos también? Puede que no seas parte de mi nobleza, pero mereces una recompensa igual de buena. Sus palabras bastaron para que Ochako empezara a tartamudear tanto como Izuku, aferrándose las mejillas ardientes con las manos mientras Rias observaba con silenciosa alegría. Su don se activó y empezó a ascender y a dar volteretas por el aire, solo para colmo cuando chocó de cabeza contra Izuku.
El cabezazo lo sacó de su estupor al cruzar miradas, con los rostros tan rojos como el pelo de Rías, incapaces de apartar la mirada. Eso puede haber sido demasiado para ambos, pensó Rías antes de extenderle la mano a Ochako, derribándola antes de que desactivara su don. Bueno, lo dejaremos para otro momento, dijo, con aspecto divertido mientras los dos adolescentes ruborizados apartaban la mirada de ella y la una de la otra. Casi desearía que ella también estuviera en mi nobleza. Ella e Izu son tan lindas juntas. Entonces, ¿qué tal si en lugar de eso les doy otra recompensa? ¿Eh? ¿Qué me dices sí? Los dos adolescentes fueron interrumpidos cuando Rías los abrazó, sus rostros rozando su pecho. Sucedió tan rápido que al principio apenas pudieron comprenderlo. Los abrazaré así un ratito, dijo con cariño. Mientras sus rostros se sonrojaban, Nizuku y Ochako intentaron escapar, sintiendo un abrazo reconfortante. Ambos lo hicieron bien hoy. Los sostuvo cerca de ella por un buen rato antes de finalmente soltarlos. Su sonrisa maliciosa había sido reemplazada por una mucho más suave y genuina. Aunque los rostros de Izuku y Ochako aún estaban rojos, ambos sonrieron a cambio, y una sensación de calidez los inundó del abrazo de Rías. Deberíamos irnos, dijo Rías. Se está haciendo tarde. Mientras Ochako se dirigía a abrir un portal de regreso, Rías la detuvo. Izu, ¿por qué no acompañas a Ochako a casa? ¿Qué? N no necesita hacer eso. Exclamó Ochako, ruborizada por completo, aunque los demás no la vieron. Quizás no, pero insisto, dijo Rías antes de volverse hacia Izuku. Después de todo, no sería muy heroico dejar que una jovencita regresara sola a casa, ¿verdad? Al ver a Izuku tartamudear de nuevo, sonrió para sí misma, victoriosa. Se aseguraría de que volviera a casa inmediatamente después de esto. Esta sería su verdadera recompensa. Una oportunidad para acercarse a Ochako. Sentía que se lo merecía. Entre ella y Asia, ella sabía que él sería feliz. Aunque una pequeña parte de ella se sintió herida por el pensamiento. Supongo. Se sentía inseguro. Sabía que Ochako era perfectamente capaz de cuidar de sí misma. La batalla en la iglesia le había dado la certeza absoluta. Aún así, una parte de él no quería que se fuera sola a pesar de eso. Aún así, ¿te parece bien, Uraraka? Se removió nerviosa al pensarlo. Ya sabía que era una buena persona. Ir a salvar a alguien a quien apenas conocía era prueba suficiente, así que sabía que nunca dejaría que le pasara nada malo intencionalmente. Sinceramente, le gustaba la idea de caminar un poco más con él. Disfrutaba de su compañía cada vez que se encontraban. Siempre encontraban algo de qué hablar, incluso si era el tema más trivial. Aún así, a veces no podía evitar admirarlo. Aunque nunca se inmiscuyó en ello, sabía que no lo había tenido precisamente fácil, al no tener peculiaridades, pero aún así seguía entusiasmado por esforzarse para convertirse en un héroe. Y ella sabía que así sería. Después de todo, él ya era su héroe. Aún así, la idea de que la acompañara a casa de nuevo le provocaba una sensación extraña que no reconocía. Era alegre. Fuera lo que fuese, le aceleraba el corazón ligeramente. Ese sí. Eso suena bien, Deku, dijo con la más leve de las sonrisas, su cara aún roja. Entonces mejor los dejo con esto. Izu, avísame cuando llegues a casa, te recogeré sin falta. Diviértete. Rías ya había creado un portal mientras ambos estaban absortos, entrando antes de que ninguno pudiera decirle nada, dejándolos solos. A pesar de que a ninguno de los dos le molestaba la idea de caminar uno al lado del otro, ninguno sabía realmente qué decir, lo que los dejó en un silencio bastante incómodo mientras se dirigían al apartamento de Ochako, que afortunadamente no estaba muy lejos. A pesar de no quererlo, Izuku volvió a pensar en lo que lo había estado molestando durante la última semana. ¿Qué iba a decir? Oigan, estoy entrenando para heredar el don de All Might. ¿Qué se supone que debo hacer? Deku. Se estremeció al oírla hablar, volviéndose a mirarla fijamente mientras ella lo miraba con expresión interrogativa. ¿Está todo bien? Respiró hondo antes de intentar responder, aún inseguro. Sí, sí. Me siento bien, dijo sin convicción antes de encogerse. No se le daba bien mentir, y era obvio para cualquiera con oídos. Y Ochako lo había notado claramente, a juzgar por cómo entrecerró ligeramente los ojos. ¿Tienes algo en mente?, dijo sin rodeos antes de que un ligero rubor cubriera su rostro.
Sumado a su repentina timidez, Izuku no pudo evitar pensar en lo linda que se veía en ese momento. Tú, no estarás pensando en lo que dijo Rías, ¿verdad? Ahora fue el turno de Izuku de sonrojarse. No. No estaba pensando en eso. Pero ahora definitivamente lo era, ahora que ella lo había mencionado. ¿Te gusta? Su rostro se tornó aún más tímido al preguntar. ¿Le gustaba? Izuku no podía negar que Rías era extraordinariamente hermosa, y que tenía una amabilidad y paciencia que a veces parecía casi santa. Irónico, dado que es un demonio. Le parecían adorables las ocasiones en que mostraba fascinación por su país. Pero, ¿le gustaba? ¿En el sentido de gustar? No estaba seguro. Y aún así. ¿Morirías por mí? Y la idea de que alguien realmente lo gustara sonaba ridícula. Me gustarías, pero no realmente así, dijo vacilante, haciendo que Ochako se diera cuenta de que había tocado accidentalmente un tema un tanto delicado. Había aprendido de él cómo se había convertido originalmente en un demonio. Cómo Rainare lo había engañado para que saliera con ella y afirmó que le gustaba antes de apuñalarlo mortalmente. Sus pensamientos se oscurecieron al pensarlo. Le pareció lógico que dudara en gustarle a alguien después de eso. Le dieron ganas de golpear a Rainare ella misma. Lo siento. No debería haber mencionado eso. Tranquila, le dijo en voz baja. No pasa nada. Él no parecía creerlo más que ella, pero ambos lo dejaron así mientras continuaban caminando hacia su apartamento. El silencio incómodo regresó antes de que Ochako decidiera romperlo nuevamente. Entonces, ¿en qué estabas pensando? Sus ojos se abrieron de par en par al oír su pregunta, sin esperarla realmente. No tenía ni idea de cómo responder. Bueno, hace una semana, Rías y yo hablamos de algo. ¿Quieres saber si quería revelar algo al resto de nuestra nobleza? Y aún así, se encontró hablando con ella sobre ello de todos modos. No pudo evitarlo. Le resultaba cómodo hablar con Ochako. Ella nunca sentía que se desconectaría de nada de lo que decía y escuchaba todo lo que tenía que decir. Si bien con sus otros amigos se sentía así, compartirlo con ella era algo diferente. Quizás era porque pertenecía a otro título nobiliario. Quizás la perspectiva de alguien externo podría aclararle las cosas. Debe ser algo importante entonces, respondió ella. Se preguntó qué quería Rías que revelara. ¿Acaso no saben que no tiene don? ¿O podría ser otra cosa? Bueno, si me preguntas, creo que te apoyarían pase lo que pase. ¿Eh? Son tus amigos, ¿verdad? En la iglesia, Kiba y Touhou nos acompañaron para salvar a Argento, y parece que Imejima ya confía en ti. Así que, si quieres contarles este gran secreto tuyo, creo que te respaldarán, igual que antes. Izuku la miró estupefacto. ¿De verdad hablaba en serio? ¿Estás seguro? Sí. Lo haría. ¿De verdad era tan simple? ¿Había estado derrocándolo todo este tiempo? Yumi y Koneko lo acompañaron a la iglesia sin pensarlo dos veces. Aleno ya le había hablado con sinceridad sobre ser un demonio, incluso con sus bromas. E incluso después de todo lo que había pasado en un solo día, Asia había estado dispuesta a recibir un golpe mortal por él, ante sus ojos. Quizás eso era lo que significaba ese sueño. Vio a todos sus amigos allí, cada uno saludándolo con alegría. Ya se habían convertido en una parte irreemplazable de su vida. Él había tomado su decisión. Uraraka le dijo, con una cálida sonrisa en su rostro. Gracias. Se sonrojó levemente al verlo así, pero se encontró sonriendo. No hay problema, Deku. Para eso están los amigos, dijo, cerrando el puño y extendiéndoselo. Izuku lo miró con los ojos ligeramente abiertos antes de levantar el puño en respuesta. Los dos compartieron un choque de puños allí, bajo la protección de la luz de la luna. Sintió que la sonrisa nunca se le borraría del rostro mientras los dos se acercaban a la esquina, pensando en cuando les contaría sobre One for All. ¿Y por qué solo ellos? Al llegar a la esquina, Izuku se giró hacia Ochako, listo para hacerle una pregunta. Y antes de ser atropellado de repente por una bicicleta descarriada. Se tambaleó y giró por la calle después de que la moto lo embistiera, deteniéndose justo al otro lado de la calle mientras Ochako, preocupado, lo perseguía. Cuando recuperó el sentido tras el repentino impacto, oyó una voz, probablemente la del motociclista. ¡Ay! Me dolió mucho, dijeron con una voz claramente femenina. ¿Estás bien? A veces tengo anemia, y no te vi.
Se sintió incapaz de responder mientras observaba a la jinete, quien había comenzado a apartarse los mechones de cabello rosa brillante del rostro. Se encontró mirando fijamente sus brillantes ojos verdes antes de notar su pálida piel de alabastro, que le otorgaba una suave belleza etérea que nunca antes había visto. También notó algo alrededor de su cuello. Una gargantilla de cuero con un rosario de plata, con una joya roja incrustada en el centro. Aunque el rosario lo puso en guardia, estaba seguro de que ella podría haber sido una de las mujeres más hermosas que había visto jamás. Deku. ¿Estás bien? Gritó Chaco, sacándolo de su mirada. Le hizo saber que estaba bien antes de ayudar a la chica de cabello rosa a ponerse de pie. Aunque parecía un poco mareada, logró ponerse de pie. Al hacerlo, no pudo evitar notar que tenía aproximadamente la misma altura que él ahora, y, por mucho que intentara no darse cuenta, parecía tener un busto a la altura de Rías. Oh. Estás sangrando. La chica, aún desconocida, sacó un pañuelo de uno de sus bolsillos y lo acarició suavemente contra la cara de Izuku. Él ni siquiera se había dado cuenta de que se había lastimado. Ni siquiera lo sintió cuando la chica le retiró el pañuelo. Pareció dudar un momento antes de volver a secarle la mejilla. Lo siento. Te lastimaste por mi culpa. Está bien, dijo, intentando calmarla con un leve rubor. Me han hecho cosas peores. ¿Estás bien? Tú también te caíste. Estoy bien. Soy más fuerte de lo que parezco, le dijo mientras volvía de guardar su pañuelo con una leve sonrisa. Solo entonces vio a Ochako detrás de él. ¿Eres su amigo? Sí, lo soy, respondió, algo recelosa de la misteriosa chica que acababa de atropellar a su amiga. ¿Eres nueva por aquí? Nunca te había visto antes. Me mudé la semana pasada, dijo mientras guardaba el pañuelo en el bolsillo. Me llamo Moka. Disculpa por encontrarme con tu amiga. No pasa nada, respondió Izuku, intentando tranquilizarla. Soy Midoriya Izuku. Un placer conocerte. Uraraka Ochako. Lo mismo digo, dijo Ochako con calidez, un poco menos cautelosa con la chica, ahora conocida como Moka. Un placer conocerlos, pero debería irme, dijo Moka mientras enderezaba su bicicleta. Se está haciendo tarde. Buen punto. Probablemente deberíamos hacer lo mismo, dijo Ochako. Fue un placer conocerte, Moka, dijo Izuku con una reverencia, una que Moka se encontró devolviendo mientras comenzaba a andar en bicicleta lejos de los dos, quienes volvieron a caminar hacia el apartamento de Ochako. Mientras Moka seguía pedaleando, miraba hacia atrás de vez en cuando para ver si aún veían a Izuku o Ochako. Una vez segura de que ya no los veían, detuvo la bicicleta antes de sacar su pañuelo, aún húmedo con la sangre de Izuku. Se encontró salivando levemente antes de llevárselo a la boca. Mientras chupaba la tela empapada de sangre, notó su intenso sabor, como nunca antes. Se encontró gimiendo, chupando la tela hasta que solo quedó saliva. Una vez que el sabor desapareció por completo, se sonrojó profundamente al darse cuenta de lo que había estado haciendo. Sobre todo en público. Había tenido sed, pues se le había acabado la sangre que había reservado para el día, pero jamás imaginó que probaría una sangre tan deliciosa. Cuando notó por primera vez lo que había hecho el choque, el simple olor casi la hizo alimentarse de él en ese mismo instante. ¿Quién era este Midoriya Izuku? ¿Y por qué la sangre del demonio la atraía tanto? Su teléfono decidió sacarla de sus pensamientos cuando sonó. Una voz familiar la saludó desde el otro lado. Hola Moka. ¿Estás bien? Claro que sí. Tartamudeó, avergonzada. ¿De verdad le había afectado tanto su sangre? No tienes que estar pendiente de mí, Aqua. Claro que sí. Es tarea de una hermana mayor, respondió la voz de Aqua, con alegría evidente. Por mucho que Moka intentara contenerse, sintió que sonreía. Su hermana de veces se preocupaba demasiado. Todavía no puedo creer que quieras hacer esto, dijo Aqua, con tono inseguro. Aún puedes echarte atrás. Kalua o yo podemos ir a buscarte. No. Ya lo he decidido, respondió Moka con un ligero puchero. ¿Por qué lo sacaba a colación otra vez? Mamá y papá ya lo han aceptado. Ya conozco los riesgos, pero eso no me detendrá. La voz de Aqua permaneció en silencio un rato antes de volver a hablar. Nadie te detendrá cuando estás así, dijo, sonriendo claramente al otro lado, aunque con cierta melancolía. Pero recuerda, si me necesitas, estaré ahí en un instante. Lo sé, respondió Moka con una sonrisa. Su hermana de veces era bastante sobreprotectora. Pero estaré bien.
Después de todo, me enseñaste a defenderme. Podía oír su risa silenciosa al otro lado. Lo sé. Solo, ten cuidado. ¿De acuerdo? Lo haré. Lo prometo, respondió Moka antes de que ambos colgaran. Estaba un poco preocupada por estar tan lejos de casa, pero tenía un sueño que quería cumplir. Había visto a gente hacer cosas extraordinarias desde niña, y en el fondo sabía que quería hacer lo mismo. Y para lograrlo, necesitaba ir a cierta escuela. Akashiya Moka estaba decidido a convertirse en un héroe. No pasó mucho tiempo para que Olmigt y Rias modificaran su régimen de entrenamiento, y pudo regresar a él poco más de una semana después de lo que sucedió con Susan la Samurai. Naturalmente, ambos profesores estaban un poco más interesados en vigilarlo que antes, en caso de que terminara esforzándose hasta el punto de agotamiento nuevamente. De todos modos, Izuku se había acercado a su nuevo regimiento con un vigor renovado. El peso colosal que una vez había estado sobre sus hombros se había levantado después de su conversación con Ochako. Olmigt había concluido que podría terminar en poco más de unas semanas con todo el progreso que había logrado, y parecía increíblemente impresionado todo el tiempo. Esta noticia entusiasmó aún más a Izuku, aunque bajo la atenta mirada de sus entrenadores, sabía que no debía apresurarse. Por supuesto, también les había contado a ambos si había decidido o no contarles a sus compañeros de la nobleza sobre One for All, y los dos aceptaron su decisión con sonrisas cordiales. Ahora solo tenían que averiguar el mejor momento para revelarlo. El aire fresco del otoño ya había comenzado a dar paso a un frío más gélido, dejando saber al mundo que el invierno pronto llegaría. El mes de noviembre iba a ser interesante, de eso Izuku no tenía ninguna duda. Muchas cosas iban a pasar este mes, posiblemente más importantes que todo lo que había sucedido en los últimos meses, algo que nunca hubiera creído hace apenas medio año. Izuku dejó sus pensamientos a un lado mientras se giraba para ver el rostro interrogativo de Asia, la chica rubia que caminaba junto a él en el camino de regreso a casa desde la escuela. Bueno. Quizás había cosas un poco más importantes. Asia se había convertido en una parte bienvenida de su vida desde que se mudó con él y su madre, pero era una parte aún más bienvenida en la escuela. Antes de encontrarse con Olmigt, su vida escolar se había vuelto una rutina repetitiva. Ir allí, ser ignorado por la mayoría de sus compañeros, intentar evitar a Okamoto y su pandilla de matones de secundaria, y luego regresar a casa con una sensación de vacío. Enjabonar, enjuagar y repetir. Incluso después de conocer a su héroe y de mudarse Okamoto, no había casi nada para él en Aldera más allá de asegurarse de que sus calificaciones fueran lo suficientemente buenas para llegar a la UA. Ahora que Asia estaba cerca, esperaba con ansias sus clases de una manera que no había creído posible desde que Kacchan se había mudado hacía tanto tiempo. Puede que no estuvieran sentados cerca, pero la sola presencia que sentían el uno del otro les brindaba un consuelo y una alegría que ambos apreciaban. Ya no tenía que soportar comer solo con alguien que quería ser visto a su lado, aunque no hablaran de nada. Los dos se habían encontrado simplemente divirtiéndose en presencia del otro, con pequeñas sonrisas en sus caras cada vez que estaban juntos. La propia Asia tuvo una experiencia más agradable en Aldera de lo que él temía, incluso cuando la veían con él. En general, parecía que la gente la apreciaba por su actitud amable y alegre, aunque esto había llevado a que varios chicos y bastantes chicas la invitaran a salir, algo que claramente la incomodaba. Era un tipo de atención a la que simplemente aún no se había acostumbrado. Por suerte, cuando él no podía ayudarla, Yumi siempre estaba presente, sobre todo con quienes la invitaban a salir. Habiendo lidiado con situaciones similares antes, Yumi había sabido guiar a Asia para que los decepcionara con delicadeza, asegurándose de no herir sus sentimientos en el proceso. Aparte de eso, siempre parecía afrontar cada nuevo día de escuela con un entusiasmo que Izuku casi envidiaba. Le encantaba aprender cosas nuevas, especialmente sobre el país que ahora consideraba su hogar, y siempre que tenía algún problema con sus estudios, Izuku o los demás miembros de la nobleza estaban dispuestos a echarle una mano. Esto le ha permitido obtener notas relativamente decentes hasta el momento. Y, por supuesto, se había hecho amiga de algunos compañeros de la escuela, aunque algunos los había molestado cada vez que hablaban mal de él, haciéndoles saber que se equivocaban en casi todo lo que decían. Recordaba que a Izuku no lo habían tratado bien, pero nunca hubiera imaginado que tantos en su escuela lo valorarían tampoco. Simplemente no parecían ser capaces de ver su verdadero yo, no como ella.
Amable, inteligente y servicial hasta la exageración. Méritos que para ella significaban mucho más que cualquier peculiaridad. Izuku sintió que su corazón latía un poco más rápido cuando se enteró de eso. Sin embargo, había hecho una amiga que no tenía ningún problema con él y ella estaba más que feliz de permitirles conocerse formalmente. Todavía sintió un pequeño escalofrío recorriendo su columna cuando descubrió con quién se había hecho amiga. Sintió que sus ojos se agrandaban al ver con quién se había hecho amiga Asia. Después de todo, él sabía exactamente quién era. Todos en la escuela sabían exactamente quién era. Su cabello castaño y despeinado enmarcaba su rostro, incluso con algunas trenzas atadas, y sus ojos amarillo dorados se asomaban tras unas gafas rosas. Su rostro siempre parecía tener una expresión ligeramente perversa, lo que hacía que muchos de sus compañeros desconfiaran de ella. Y ella estaba sentada justo al lado de Asia mientras los dos almorzaban juntos. Se llamaba Kiryu Waika. Y, aparte de Okamoto, era la estudiante más intimidante que jamás había asistido a Aldera. Al menos, en lo que a Izuku respectaba. Oh, Asia, tu novio está aquí, dijo con naturalidad. Su expresión un tanto lasciva hacía que pareciera un asunto más grave de lo que hubiera sido en otras circunstancias. ¿En novio? Asia empezó a temblar ante el comentario, e Izuku se unió a ella casi al instante. No fue difícil armarlo, ¿sabes? Dijo mientras daba otro bocado a su comida, haciendo como si se lo tragara. Están juntos aquí todo el tiempo, y también los he visto juntos fuera de la escuela. E incluso entonces, empezó con una sonrisa. Suelen tomarse mucho de la mano. Eso lo dice todo. ¿Qué? El grito de Izuku había captado sin querer la atención de muchos de los demás estudiantes, quienes los miraban desconcertados. Solo somos amigos. Solo me aseguré de ayudarla. El rostro de Asia se había puesto tan rojo como el cabello de Rías, la pobre chica era incapaz de expresar ninguna refutación contra Aika mientras su mente se concentraba en esa palabra. Novio. ¿En serio? La sonrisa de Aika se volvió más pícara al ver fugazmente el rostro de Asia, y sus ojos se clavaron en las mejillas rojas, casi radiantes, de Izuku. Aunque parecen tener mucha intimidad, dijo, enfatizando la palabra íntima. Estar siempre solos, comer juntos, esas miradas que se intercambian. Sin duda, actúan como una pareja, dijo mientras tomaba un sorbo de su bebida, divirtiéndose no tan disimuladamente. Y por lo que me ha contado Asia, incluso viven bajo el mismo techo. No me engañan, tortolitos. Los susurros danzaban por toda la sala mientras las palabras de Aika corrían como una plaga. Antes de que terminara el día, todos sabrían que Midoriya, Izuku y Asia Argento vivían juntos. Sin duda es mucho más lejos que el resto de las vírgenes de esta escuela, dijo con una sonrisa, provocando más susurros, pero estos más enojados. Kiryu Waika no era precisamente popular entre el resto del alumnado, principalmente por sus comentarios. Sin embargo, nunca parecía importarle, expresando su opinión con la mayor franqueza posible, sin importarle lo que le dijeran. Por eso, ella había sido una de las pocas que se enfrentó a Okamoto cuando él todavía estaba presente, sin sentirse intimidada por él en lo más mínimo. Ya conoces a Asia, continuó, ignorando una vez más los cuchicheos furiosos de los estudiantes. Deberías contarme cómo se conocieron. No te saltes ningún detalle jugoso. Me muero por saber todo lo posible. Sus palabras parecieron sacar a Asia de su trance autoinducido, la chica rubia ahora miraba a su amiga confundida. Te perdiste un poco, ¿verdad? No pasa nada, a todos les pasa. Pero dime, esta era sobre ti y el pequeño Midoriya maridando. Asia rápidamente puso sus manos sobre la boca de la otra chica para tratar de evitar que hablara más de lo que ya había dicho. Aika. Para, por favor. Izuku se quedó allí confundido, incluso con la cara todavía roja. Asia estaba soñando despierta con él. Aika logró apartar las manos de Asahi de ella, su sonrisa ahora se había vuelto más grande. Entonces, ¿este es más privado? Supongo que tendrás que contarme más cuando tu novio no esté. Asia chilló mientras se llevaba las manos a las mejillas ardientes, con la esperanza de evitar que se pusieran más rojas. Asia? Empezó Izuku, todavía preguntándose qué habría estado soñando Asia con él. ¿De qué está hablando? Nada. Nada. Nada de qué hablar. Chilló Asia de nuevo mientras lo apartaba de la mesa, casi haciéndolo chocar contra varios estudiantes detrás de él, incluyendo uno de pelo corto violeta.
A pesar de sus bromas, Asia parecía apreciar mucho su amistad con Aika. Puede que él se sintiera un poco incómodo con ella, pero sus bromas nunca resultaron maliciosas, sino más bien las que Ake no le haría. Y sabía que Aika también consideraba a Asia una amiga. En una ocasión, después de que alguien se le acercara para invitarla a salir, no le hizo mucha gracia que lo rechazara, a juzgar por cómo ya había empezado a gritarle. En el instante en que vio que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, Izuku ya había comenzado a entrar en acción, corriendo al lado de Asia en un instante. Pero Aika ya estaba a su lado, reprendiendo al chico por intentar forzar una cita a alguien que ya había dicho que no. Su lengua mordida había sido suficiente para hacer que el chico retrocediera. Izuku ya estaba al lado de Asia para consolarla, algo que Aika lo había ayudado a hacer, asegurándose de que Asia pudiera estar en un lugar seguro para calmarse. Estaba más que dispuesto a soportar un poco de burlas para que Asia tuviera una amiga como ella. Lo siento, Asia, le respondió, ruborizándose levemente al darse cuenta de que la había ignorado sin querer. ¿Dijiste algo? Ella asintió con una leve sonrisa. No era la primera vez que sucedía. Te preguntaba si te sentías mejor después de lo de la semana pasada, pero parece que estás mucho mejor. Incluso pareces un poco más feliz. Izuku le sonrió, lo que la hizo sonreír de vuelta con un ligero rubor en las mejillas. Me siento mucho mejor, la verdad. Antes tenía algo que me pesaba bastante, pero ahora me siento ligera como una pluma. Eso suena bien, dijo mientras regresaban de la estación de tren. Se trataba de, ya sabes, Drake. Naturalmente, Izuku se había asegurado de informar a Rias y a Olmig sobre su encuentro con el dragón que residía en su Sacred Gear poco después de conocer a Susan. Ambos se sorprendieron, sobre todo Rias, ya que era la primera vez que oía hablar de un Sacred Gear que albergaba a otro ser vivo. Tras una larga conversación, también se aseguró de informar al resto de la nobleza sobre este descubrimiento. Ya sabían que poseía el Boosted Gear, así que informarles de algo tan importante era pan comido. En cuanto a qué hacer a continuación, los tres decidieron ver si podía contactar con Drake él mismo, pero lamentablemente no lo lograron. Por mucho que lo intentó, Izuku no logró establecer ningún tipo de contacto. Sabía que Drake seguía allí. Incluso sin poder hablar con él, percibía una especie de presencia dentro de su Sacred Gear. No es eso, le dijo mientras acortaban la distancia hacia su casa. Solo era algo que me había estado molestando un rato. Ya lo sabrás. Tras una charla, los tres decidieron informar a todos sobre la noticia para finales de semana, a solo unos días de distancia. Izuku, como era de esperar, se sentía ansioso, sin saber cómo reaccionarían, pero sabía que era necesario. Eran sus amigos. Sus compañeros. Merecían saber en qué se estaba metiendo. Bueno, si de verdad estás seguro, dijo Asia, sin sonar como si le creyera del todo, pero dispuesta a dejarlo así por ahora. Aún así, se aseguraría de vigilarlo por si acaso. Ella no quería que él volviera a desplomarse por agotamiento después de todo. Espero que me vaya bien el mes que viene. Eso es lo que me preocupa ahora mismo, dijo, encogiendo ligeramente los hombros. Él supo de inmediato a qué se refería. Los exámenes finales se acercaban rápidamente y necesitaban un buen desempeño, sobre todo si querían ir juntos a la UA. Por mucho que trabajaron para desarrollar su poder como demonios, su trabajo escolar seguía siendo bastante importante. Sé lo que quieres decir, dijo al llegar al edificio, dirigiéndose al ascensor. Deberíamos empezar a estudiar pronto. Creo que conozco algunos buenos sitios a los que podemos ir. Sus ojos parecieron brillar cuando él dijo eso, un pequeño alivio, así como la emoción por estar sola con él, la inundaron ante la idea. Entonces asegurémonos de hacer lo mejor que podamos, dijo emocionada cuando llegaron a su piso. Los dos llegaron a casa menos de un minuto después. Ya estamos en casa. Gritaron al unísono mientras se quitaban los zapatos. Bienvenidos de nuevo. Inko tenía una chispa de vida que brillaba con más intensidad que cuando solo estaban ella y su hijo. En aquel entonces, aunque eran tan unidos, había algo que parecía un muro entre ellos que se había ido haciendo cada vez más alto y más ancho. Su hogar parecía perder su brillo con el paso del tiempo. Ahora, con Asia cerca, manteniendo el ánimo tanto de ella como de su hijo en alto con su sola presencia, sintió que su familia estaba unida nuevamente. Ojalá su marido pudiera volver a casa. Espero que se hayan estado cuidando mutuamente, dijo con una sonrisa.
Todavía recordaba lo preocupada que se sentía por Asia en su primer día de escuela, cómo apenas podía concentrarse en nada durante todo el día hasta que ella e Izuku regresaron a casa. Ella estaba más que agradecida de que sus hijos se cuidaran unos a otros. Asia, como siempre, no tardó en hablar con entusiasmo de su día, explicándoselo todo a su madre adoptiva con alegría, como si fuera su primer día. Inko la escuchó con la misma atención de siempre, encantada de ver cuánto le gustaba a su hija su nueva vida. Parece que han tenido un día genial, dijo con una sonrisa. Supongo que debería preparar la cena entonces. Será mejor que se aseen, tenemos un invitado esta noche, les dijo, despertando su curiosidad mientras los llevaba a la cocina. Rías. Sentado allí en la mesa estaba su rey, vestido de manera bastante informal con una blusa blanca sin mangas y una falda negra, con su teléfono en la mano mientras sonreía a sus sirvientes. ¿Tuvieron un buen día? Los ojos de Asia se abrieron de par en par al verla, y su curiosidad aumentó aún más. ¿Qué haces aquí, Rías? No era la primera vez que aparecía en el apartamento de repente. Justo después de su primer día de clases, apareció para preguntar cómo le había ido todo, contenta de que todo le fuera bien. Después, volvió varias veces, diciendo que quería ver cómo se adaptaba Asia a su nuevo hogar. No es que eso le impidiera quedarse a cenar. ¿No puedo ir a ver cómo están dos de mis mejores amigas? Preguntó Asia con un pequeño puchero, que rápidamente fue reemplazado por una sonrisa irónica. Además, todavía necesito asegurarme de que Izu te trate bien. Os he puesto juntas, tortolitas, y no quiero que se nos vaya de las manos, dijo, riendo levemente al ver cómo se les iluminaban las caras. Vamos, Rías, deja de burlarte de nosotros, se quejó Izuku lastimeramente. Asia se quedó callada mientras su mente se inundaba de imágenes de ella e Izuku como pareja una vez más. Disculpa, no me pude resistir, dijo con una leve sonrisa de disculpa mientras se levantaba, dirigiéndose hacia Asia antes de darle una palmadita en el hombro. Si de verdad tienes tanta curiosidad, vine a probar más de la maravillosa comida de Inko. Empiezo a creer que me estoy volviendo adicta, dijo con una risita, sorprendiendo a la pequeña antes de abrazarla. Te envidio por tener la oportunidad de comer sus deliciosas comidas todos los días. Ahora deberían cambiarse, tenemos que preparar la cena. Rías interrumpió Inko, preparándose para la cena. Ya te lo dije, eres nuestra invitada. No estaría bien que ayudaras a cocinar. Lo siento, Inko, pero me temo que tendré que insistir, dijo Rías mientras soltaba a Asia y entraba en la cocina antes de tomar uno de los delantales de repuesto de Inko. Tienes 4 bocas que alimentar esta noche, así que debería haber espacio para una cocinera más en la cocina. Inko no pudo resistirse a sonreírle. No era la primera vez que discutían así, y estaba segura de que no sería la última. Entonces no aceptarás un no por respuesta. No fue una pregunta sino simplemente una constatación de un hecho. No, respondió Rías con un guiño mientras terminaba de atarse el delantal, haciendo que la mujer mayor se riera de buen humor. Entonces será mejor que empecemos. En poco tiempo, la cena estuvo lista, Izuku y Asia se habían refrescado y se habían puesto ropa limpia mientras Inko y Rías les entregaban sus platos con una sonrisa. Mientras comían, Asia le contó a Rías cómo le había ido en la escuela, con la atención de su rey puesta en ella. Cuando le contó los muchos admiradores que había conseguido, Inko pareció bastante desconcertada, frunciendo el ceño al pensar en toda esa gente poniéndola en un aprieto, pero Rías pareció tomárselo con calma. Después de todo, ella sabía exactamente dónde estaba el corazón de Asia. ¡Qué rico! Asia comió felizmente la comida que tenía frente a ella mientras contaba su historia. Rías le dedicó otra sonrisa y ella también se zambulló. Realmente eres una cocinera fantástica, Rías, dijo Inko mientras tomaba más de su sopa de miso e Izuku se lanzó directamente a su katsudon. Eres demasiado amable, Inko, respondió Rías, con la alegría evidente en su rostro ante el cumplido. No era la primera vez que lo mencionaban, por supuesto, e Inko incluso le preguntó dónde había aprendido Rías a cocinar también. Explicó que su madre le había enseñado y que había desarrollado su talento después de mudarse a Japón con sus amigos, con la esperanza de cocinar todas las delicias locales posibles. Naturalmente, en cuanto empezó a reunir su título nobiliario, o como le explicó a Inko, hacer amigos cercanos, cocinaba para ellos en cuanto tenía la oportunidad. No tardó mucho en que Aken no me pidiera que la ayudara a aprender a cocinar, explicó, tras haber empezado a hablar de su grupo de amigas con Inko.
Lo aprendió rapidísimo, y solemos cocinar juntas para alimentar a todas. A Koneko, en particular, le encantan los dulces, mientras que a Yumi le encantan los pasteles que hacemos de vez en cuando. ¿De verdad? Inko parecía interesada en saber todo lo posible sobre los amigos de Rías, y por extensión de Izuku, y asimilando cada detalle nuevo que aprendía sobre ellos. No tenía idea de que a Yumi le gustara tanto el pastel, dijo Asia mientras terminaba su plato. Te sorprendería saber lo que no te cuenta, dijo Rías con una leve sonrisa mientras se inclinaba para susurrarle. ¿Sabías que le tienen un miedo terrible a las arañas? Ella es... Izuku no pudo evitar sonreír mientras observaba a Rías y Asia hablar, disfrutando del poco de luz extra que se había respirado en su hogar desde que Asia llegó a él. Después de comer, Rías se ofreció rápidamente a ayudar con los platos, pero Inko se negó, con el pie firmemente puesto. Finalmente, le pidieron a Izuku que la ayudara mientras Rías y Asia conversaban entre ellas. Izuku empezó su madre mientras le entregaba un plato para que lo enjuagara y lo secara. Has hecho amigos muy interesantes. A pesar del leve rubor en sus mejillas tras su declaración, no pudo evitar sonreír. Sus pensamientos se remontaron a todo lo que había pasado desde que Rías le salvó la vida. El apoyo que todos le habían brindado cuando se dio cuenta de su nueva vida como demonio, y lo mucho que lucharon a su lado para rescatar a Asia de los ángeles caídos. Puede que haya sonado extraño para un demonio reencarnado, pero realmente se sintió bendecido. No me importaría que los invitaras a todos a cenar algún día, dijo de repente, sobresaltándolo tanto que casi rompió el plato en su mano. ¿Qué? ¿De verdad te sorprende tanto? Le ofreció otro plato para que lo tomara mientras contenía una carcajada. He oído hablar mucho de tus nuevos amigos de Rías y Asia, pero aún no los conozco. Himejima, Kiba, Touhou y esa Uraraka. Izuku se quedó allí atónito. No esperaba que ella le preguntara algo así. Me parece genial, Inko, gritó Rías desde la sala. Asia, sentada frente a ella, parecía casi tan sorprendida como él. Puede que tarde un poco en encontrar un día en que todos puedan venir, pero no creo que les importe en absoluto. Eso suena fantástico, Rías. No puedo esperar a conocerlos a todos. Su sonrisa brillaba positivamente mientras continuaba entregándole platos a su hijo, quien los tomó robóticamente mientras pensaba cada vez más sobre este nuevo desarrollo. ¿Todos? ¿Todas esas chicas? ¿Aquí? ¿En su casa? ¿Dónde podían ver todas sus cosas? Si no hubiera estado agarrando esos platos con todas sus fuerzas, probablemente se habría desmayado ante la sola idea. Después de terminar de fregar, Rías les dijo que necesitaba volver a casa, principalmente para comentarles la petición de Inko. Sin embargo, antes de irse, le pidió a Izuku que la acompañara afuera, a lo que Inko prácticamente accedió, calificándolo de caballero. Asia pareció mirar a Rías con una mirada superficial, sin que él la viera. Después de salir del edificio de apartamentos, Rías se giró hacia él, con su rostro juguetón limpio y ahora toda seria. Aún no me has dicho que era tan importante que querías hablar conmigo, Izu, empezó, recordando que él la había llamado antes para hablar de algo más tarde. Dime, ¿qué es? Izuku respiró hondo para calmarse. Había querido preguntarle esto durante los últimos días, pero nunca pensó que encontraría el momento adecuado. Pero con la fecha límite acercándose, sabía que era ahora o nunca. Él le expresó su pregunta alto y claro, haciéndole abrir mucho los ojos. Rías no tardó mucho en contactar a todos con la petición de Inko. Todos se sorprendieron bastante, sobre todo Ochako, pero todos parecían abiertos a la idea, con ganas de hacerlo pronto. Solo necesitaban encontrar el día adecuado. El resto de la semana pareció pasar rápidamente, antes de que finalmente llegara el momento. Había llegado el día en que todos aprendiéramos sobre One for All. Naturalmente, estaba ansioso por todo. Cada nervios le hacía preguntarse cómo reaccionarían. Recordó lo impresionados que quedaron todos cuando les contó cómo entrenaba antes de conocerlos, y cómo reaccionaron al descubrir que no tenía peculiaridades. Ninguno de ellos pensó menos de él por eso. Pero ahora descubrirían que estaba trabajando para conseguir un don que no le pertenecía. ¿Cómo reaccionarían? ¿Lo menospreciarían por intentar conseguir algo que nunca antes había tenido? Sabía que Rías no lo menospreciaba en absoluto, pero sabía que todos eran diferentes a ella, así que probablemente tendrían opiniones distintas al respecto. Y, por supuesto, aprenderían sobre Olmigt.
Sabía que el héroe número uno aprobaba totalmente la idea, pero eso no le quitó los nervios en lo más mínimo. Incluso con Asia caminando a su lado, con un vestido verde claro y medias blancas, seguía preocupado. Aunque su presencia lo tranquilizaba un poco. Era difícil siquiera imaginar su vida sin ella, considerando el tiempo que había pasado desde que era parte de su vida. Al llegar finalmente a la playa, notó que Yumi y Koneko ya habían llegado. Las dos observaban la poca basura que quedaba antes de darse cuenta de que él y Asia estaban allí. Vestían tan informalmente como él y Asia. Yumi llevaba una camiseta azul y vaqueros a juego, y Koneko, una blusa blanca, una camisa amarilla y vaqueros, como Yumi. Así que aquí es donde has estado entrenando, dijo Yumi con su sonrisa habitual mientras se acercaban. Debo decir que estoy impresionada. Recuerdo haber visto esta playa cuando llegamos a Mustufau. La diferencia es como la noche y el día. Sintió un pequeño rubor en su rostro mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza tímidamente. Asia dejó escapar una leve risita ante su respuesta. Ella también quedó impresionada al ver por primera vez el trabajo que él estaba haciendo. Sin embargo, le entristeció ver cuánta playa había quedado cubierta, preguntándose por qué alguien dejaría que se acumulara tanta basura en un lugar como este. ¿Qué hacemos aquí? Koneko lo observaba con curiosidad en la voz. Izuku tragó saliva mientras intentaba pensar en algo que decir antes de que llegara Rías. Allí estáis todos. Y antes de que otra voz lo interrumpiera. Para sorpresa de las tres chicas que ya estaban allí, Ochako corría hacia ellas, vestida con una camiseta rosa de manga corta, una falda blanca y leggings negros. Lucía una amplia sonrisa mientras corría hacia Izuku y Asia. No sabía que estaríamos tantos aquí, dijo después de saludar a todos. ¿Qué pasa, Deku? ¿Para qué nos querías aquí? Izuku intentó abrir la boca de nuevo, pero fue interrumpido una vez más. ¿Tiene esto algo que ver con tu entrenamiento? Esta vez por Yumi. La recibieron miradas inquisitivas, principalmente de Ochako y Koneko. Se les olvidó. Nos dijo que estaba limpiando esta playa como parte de su entrenamiento. Bueno, lo olvidé. Supongo que se me olvidó en los últimos meses, respondió Ochako, frotándose la nuca con timidez mientras lucía un ligero rubor en las mejillas. Koneko, mientras tanto, miró hacia otro lado con un pequeño puchero y sus mejillas igualmente sonrojadas. Ella no estaba dispuesta a admitir que a ella también se le había olvidado. Te diré esto, Izuku, empezó Yumi mientras contemplaba la playa a su alrededor, la arena crujiente bajo sus zapatos. Has hecho un trabajo extraordinario limpiando esta playa, dijo con una sonrisa. Es genial. Exclamó Chaco, olvidando su vergüenza anterior mientras levantaba los brazos al aire, con una sonrisa en el rostro todo el tiempo. Ayudar a la gente y a la comunidad. Es un trabajo heroico esencial, Deku. Asia rió levemente al ver el rubor que Izuku tenía ahora. Ya le había comentado lo impresionada que estaba con sus esfuerzos cada vez que los acompañaba a él y a Rías en sus entrenamientos, pero cada vez que veía cuánto había progresado, se asombraba aún más. Impresionante, admitió Koneko, contenta de que la atención se hubiera desviado de ella antes. ¿Y llevas haciendo esto desde antes de conocernos? Recibió un asentimiento como respuesta, lo que hizo que sus ojos se entrecerraran inquisitivamente. Debiste tener algún entrenador entonces. ¿Dónde está? Izuku empezó a respirar hondo. Era el momento de la verdad. Sentía que su ansiedad empezaba a aumentar, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Por eso los invité a todos hoy. Bueno, sobre mi entrenador, ¿y qué pasa con tu entrenador? Izuku dio un salto al oír la voz de Akeno. Ella había aparecido justo detrás de él, luciendo un vestido amarillo de verano con un cinturón rojo. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, claramente disfrutando de la oportunidad de divertirse un poco a su costa. Izuku probablemente nunca lo diría en voz alta, pero encontraba bastante lindas esas pequeñas sonrisas que ella hacía de vez en cuando. Disculpa la tardanza. Rías me pidió que preparara barreras insonorizadas alrededor de la playa. Parece que tienes un gran secreto para nosotros, Deku terminó con un guiño, haciendo que el chico se sonrojara de nuevo. ¿En serio? Yumi pareció perpleja ante esta información, una mirada que compartían las demás chicas a su alrededor. Volvió a mirar a Izuku, viéndolo empezar a sudar nerviosamente, y bastante profusamente. ¿Tiene esto algo que ver con tu entrenador Izuku? La pregunta de Asia lo hizo tomar otra gran bocanada de aire.
No confiaba en que su voz no dijera demasiado pronto, así que simplemente asintió, dejando a las chicas a su alrededor con cara de sorpresa y confusión. Vaya, dijo Aquino, bastante impresionada. Tu entrenador debe ser alguien muy especial, Deku. Ciertamente lo es. Otra voz había captado la atención de todos, todos vieron a Rías acercándose, vistiendo una blusa roja de manga corta y una minifalda negra con leggings a rayas, todo con una gran sonrisa en su rostro. Pero eso no fue lo que más les sorprendió. A su lado caminaba Sona, vestida con una camisa blanca de manga corta y pantalones cortos negros, logrando de alguna manera lucir profesional incluso con ropa informal. Izuku fue el único que no se sorprendió. Después de todo, Rías le había preguntado específicamente si podía estar allí. Así que eso es todo, dijo Rías al terminar de escuchar la petición de Izuku. ¿Quieres que Ochako también lo sepa? Lo siento, le dijo con una mirada de determinación. Sin embargo, creo que ella merece saberlo. Es tan amiga mía como ustedes, y fue quien me ayudó a tomar la decisión. No pido nada más. Así que, por favor, déjame decírselo también. Rías quedó impresionada por su determinación, que se hizo cada vez más evidente a medida que su sonrisa comenzó a crecer. Ya había querido acercarlo a Ochako y Asia. Era evidente que ambas lo apreciaban más allá de la simple amistad, aunque Ochako aún no lo supiera del todo, pero esto era más de lo que hubiera podido esperar. Pero ella no tenía idea de por qué sentía que su corazón comenzaba a apretarse ante la idea de que él estuviera con ellos. No vas a ceder, ¿verdad? Decidió ignorar ese sentimiento y concentrarse por completo en la situación. Izuku la miraba fijamente a los ojos, sin dar la impresión de que fuera a ceder. Le recordó cuando le había exigido que lo dejara salvar a Asia. Muy bien, le dijo, para su evidente sorpresa y alegría. Sabía que no habría manera de convencerlo de lo contrario, aunque quisiera. No pudo evitar sonreír aún más cuando él empezó a agradecerle, con un claro tono de alivio en su voz. Sin embargo, empezó, para su evidente confusión, tengo una petición. Me gustaría que Sona también lo supiera. Su mirada confusa se había profundizado, su cabeza se inclinó interrogativamente de tal manera que ella no pudo evitar pensar en lo lindo que se veía así. Sé que suena un poco extraño, pero déjame explicarte. ¿Recuerdas que te dije que había reclamado Mustafau como mi territorio? Recibió un asentimiento como respuesta. Bueno, no es solo mío. Sona tiene el mismo derecho a toda la ciudad. Ella observó cómo sus ojos se agrandaban, claramente sorprendido por esta nueva información. Sé que probablemente tengas preguntas al respecto, así que te lo haré saber ahora. Cuando decidí mudarme a Mustafau, Sona decidió unirse a mí, dispuesta a ayudarme siempre que lo necesitara. Por eso, cada una de nosotras tiene derecho a reclamar Mustafau como territorio propio, explicó. Se aseguró de hacerle saber a Sona cuánto apreciaba eso, saber que su amiga más antigua la apoyaría pase lo que pasara, lo que le dio una sensación de paz durante su estancia aquí. Si no quieres que lo sepa, lo entenderé, se aseguró de decirle. Es solo una petición y nada más. No tengo ningún problema en compartir esta información con Ochako, pero creo que sería ventajoso que también se la contara a Sona. Izuku se detuvo a pensar. No conocía a Sona muy bien, si es que la conocía. Su única interacción real con ella había sido increíblemente breve. La mayor parte del tiempo que la había visto, la había dedicado a hablar con Rías. Estaba bastante seguro de que Rías la conocía lo suficiente como para tomar esta decisión informada. Sona, al menos, no parecía el tipo de persona que divulga información confidencial. Además, era la reina de Ochako. Estaba bastante seguro de que se daría cuenta si Ochako le ocultaba algo así. Ahora, la opción más racional sería no decírselo a ninguno de los dos, y él lo sabía. Cuanto menos supieran de One for All, mejor, pero sabía que no podían no contárselo a Ochako. No después de lo que ya habían pasado, y no después de que ella lo hubiera ayudado, aunque sin saberlo, a decidir contárselo a todos. Al final, Izuku accedió a la petición de Rías. Sona también sabría del One for All. Disculpen la demora, dijo Rías al acercarse al grupo. Sona y yo estábamos charlando un rato. Ese Sona. Ochako parecía ser la más sorprendida por la presencia de su rey. ¿Qué haces aquí? Llevo un tiempo haciéndole la misma pregunta a Rías, respondió mientras se ajustaba las gafas. El resplandor del sol les daba un aspecto amenazador mientras miraba a su amiga más antigua.
Se niega a entrar en detalles sobre el misterioso entrenador de Midoriya, explicó, con un tono ligeramente molesto por el secreto que Rías guardaba. Solo sé que, sea quien sea, sabe perfectamente quiénes somos, anunció, sorprendiendo al grupo una vez más. Espera. ¿En serio? Chilló la voz de Ochako al comprender la noticia. Asia pareció casi sorprendida, aunque solo dejó escapar un jadeo. Yumi y Koneko parecían igualmente sorprendidas, aunque ninguna emitió un sonido. ¿Será esto un problema? Ake no estaba tan sorprendida como los demás, pero se recuperó rápidamente y adoptó un tono más profesional al hacerle a su rey la pregunta importante. Conoce nuestro mundo desde hace bastante tiempo, así que no hay de qué preocuparse, se lo aseguro, dijo Rías, esforzándose por calmar a todos. De hecho, él y yo llevamos un buen tiempo hablando, desde que Izu nos presentó. Ambos ayudamos a crear un nuevo horario para que tuviera tiempo para sus deberes como demonio. Ahora bien, puede que se haya desviado de lo que le habíamos planeado originalmente, dijo con una mirada cómplice a Izuku, quien bajó la cabeza con desaliento mientras los demás lo miraban. Puede que no esté aquí casi todos los días como antes, pero eso no le ha impedido hacer progresos asombrosos. ¿No le parece, señor Yagi? Ciertamente lo ha hecho. La presencia de una nueva voz, profunda y sorprendentemente potente, hizo que el grupo volviera su atención hacia su fuente. Si este hombre era realmente el entrenador de Izuku, como Rías había estado insinuando, no se parecía en nada a lo que los demás esperaban. Después de todo, ¿cómo podría si parecía que estaba a un solo sándwich de morir de hambre? Este hombre esquelético de cabello rubio alborotado no se parecía en nada a un entrenador. Soy Yagi Toshinori, saludó el hombre con una reverencia. Un placer conocerlos. Aunque un poco desconcertadas por la presencia del hombre, cada chica se presentó. Disculpa. Empezó Ochako después de que todos terminaran de presentarse. Pero, ¿de verdad eres el entrenador de Deku? Aunque parecía un poco confundido por el nombre que le había dado a Izuku, asintió con la cabeza en señal de confirmación. ¿De verdad estás seguro? Tú, hizo una pausa, preguntándose cómo podía decir algo sin ofender al hombre. Pareces como si una brisa fuerte pudiera derribarte, dijo Koneko sin rodeos, haciendo que todos la miraran con asombro y horror. Koneko. Izuku nunca había visto una expresión así en el rostro de Yumi. Parecía completamente reprendido por lo que había dicho Konkeo, igual que todos los demás. Por favor, señor Yagi, acepte mis disculpas, dijo con una reverencia. Sin embargo, a Toshinori no parecía importarle en absoluto las palabras de Koneko, considerando que se había reído a carcajadas. Era evidente que le hacían gracia, por muy directas y duras que fueran. Sin embargo, todos empezaron a preocuparse cuando empezó a toser sangre. Señor Yagi. Asia corrió rápidamente al lado del hombre, con su Sacred Gear listo. ¿Se encuentra bien? Toshinori sonrió ante la respuesta de la joven. Había oído hablar mucho de ella tanto de Izuku como de Rías, y era evidente que gran parte de ello era cierto. No te preocupes, joven argento, le dijo, limpiándose la sangre con el brazo. Sé que no es precisamente un espectáculo agradable, pero lo tengo bajo control últimamente, dijo con una risita mucho más suave. Al terminar de reír, sus ojos hundidos se abrieron ligeramente antes de que una sonrisa irónica se apoderara de su rostro. Además, no son los únicos que me ven así, dijo señalando detrás del grupo. Todos lo miraron confundidos antes de seguir su dedo hasta donde apuntaba, antes de que cada uno de ellos dejara escapar otro jadeo de sorpresa. Izuku, Asia y Ochako se agitaron hacia atrás en la arena ante la vista frente a ellos. De alguna manera, Amako había logrado recomponerse, sonriendo y jadeando con la lengua afuera mientras cada adolescente la miraba boquiabierto con pura sorpresa. ¿Cómo? Sona parecía la más confundida. Había estado al tanto del familiar de Izuku, pues Rías había mencionado al lobo blanco antes, pero verla surgir de la nada la dejó perpleja. ¿Por qué la invocaste, mi gorilla? Preguntó con eco desde la seguridad que se encontraba justo detrás de Yumi. No lo hice. Lo juro. De hecho, parecía aún más sorprendido por su apariencia que los demás. Aún no había tenido ningún motivo real para llamarla desde que se la presentó a Ochako la semana pasada. Solo haces lo tuyo, ¿verdad, Amako? Ochako se recuperó de su sorpresa cuando el familiar se acercó, acariciando el pelaje de la loba mientras ésta daba vueltas a su alrededor y a Asia, aún abatida.
Aunque apreciaba las caricias, ignoró el gesto y empezó a acariciar a Asia con el hocico, sacándola de su asombro al mismo tiempo que ella también comenzaba a acariciar el pelaje del familiar. Ciertamente parece que le gusta aparecer, dijo Akeno mientras ella también se recuperaba de su sorpresa, observando felizmente cómo Amako comenzaba a babear por toda la cara de Asia. La chica ahora risueña le pedía que parara. De verdad que sí, dijo Rías mientras volvía su atención a Toshinori, quien seguía sonriendo al grupo. Por divertido y extraño que sea esto, deberíamos volver a asuntos más importantes. ¿De verdad está seguro de que está bien, señor? Interrumpió Yumi, captando la atención de todos. Aún parecía algo avergonzada por el comentario de Koneko, incluso después de recuperarse de su propia sorpresa ante la repentina aparición de Amako. Toser sangre como lo hizo no le debe hacer bien, sobre todo estando tan delgado. Aprecio tu preocupación, joven Kiba, le dijo, para sorpresa de la joven rubia. Puede que mi estado no sea el mejor ahora mismo, pero te prometo que lo tengo bajo control. Su forma de hablar daba la impresión de que ya lo había aceptado, pero tanto Yumi como Asia no pudieron evitar mostrarse preocupadas por él. Entiendo tu preocupación, Yumi, pero no estamos aquí para hablar de la salud del señor Yaji, dijo Rías, dirigiéndole una mirada de disculpa mientras hablaba. Tenemos otros asuntos que tratar. Así lo haremos, dijo Toshinori antes de observar detenidamente al grupo que tenía delante. Sin duda, había oído hablar mucho de cada uno de ellos, principalmente del joven Midoriya, con la señorita Gremory ayudándole a completar algunos detalles, salvo de la joven que estaba justo al lado de la señorita Gremory. Se alegró de que le hubiera informado con antelación de quién era la señorita Citri. Y, por supuesto, todo lo que había oído le había hecho saber que su sucesora elegida se había involucrado en un grupo bastante interesante. Era más que simplemente el hecho de que todas fueran mujeres. Con solo mirarlas, podía darse cuenta de que muchas tenían una fuerza propia que las impulsaba a seguir adelante. También veía que muchas llevaban un peso sobre sus hombros mayor que la mayoría. Él llevaba suficiente tiempo en el negocio de los héroes como para reconocerlo, pero, por supuesto, no se entrometería en sus asuntos a menos que fuera necesario. La señorita Imejima Akeno, la, aparentemente, sádica pero bondadosa vicepresidenta de su pequeño club. La señorita Kibayumi, la valiente caballero que luchó con todas sus fuerzas junto al joven Midoriya. La señorita Touhou Koneko, la joven tranquila pero intensa con una fuerza increíble. La señorita Asia Argento, la dulce y cariñosa con un Sacred Gear creado con la única intención de ayudar. La señorita Uraraka Ochako, otra joven amable con un don de gravedad que luchó sin vacilar junto a su protegido para rescatar a un amigo. Y la señorita Sona Citri, reina de su propia nobleza y otra protectora de esta ciudad contra amenazas sobrenaturales. Junto con la señorita Rías Gremory, la joven coqueta pero tierna que ayudó a reunirlos, era sin duda un grupo ecléctico. Y uno que él ansiaba conocer mientras hablaba con ellos. Aunque no mentiría, una parte de él esperaba con ansias sus reacciones finales ante la verdad.